Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Hay un contexto en la Biblia que quiero compartir o quiero instaurar previo a esta reflexión para que entremos de lleno, bien concentrados a la porción de este día. Y es que el Señor hace un pacto, ¿no es cierto?, con Abraham, con Isaac y con Jacob. Dios es un Dios de pactos. Y él había prometido al padre Abraham que en la cuarta generación iba a iniciar un movimiento fuerte en su familia para poder convertirlo de familia a nación. Y a raíz de de esta promesa que tenía, iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Bueno, pero dentro de toda esta historia y este pacto, hay hay un hijo que nace de Jacob, que había contraído matrimonio, ¿no es cierto?, con Lea, y de ahí nace un hijo que es Judá. Y este hijo Judá, uno puede ver en el capítulo 29, en el versículo 35, es el hijo que mudó el corazón de Lea. No por ser el hijo, sino por cómo ella llega a dar a luz un corazón nuevo junto con Judá. Y recibe justamente este nombre. Ella dice ahí en el versículo 35 del capítulo 29, dijo: esta vez alabaré a Jehová. Por eso llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Ella había tenido 3 hijos antes por querer agradar el corazón de su esposo. Era todo su anhelo, pero permanentemente ella fue menospreciada. Y cuando volcó su corazón en este cuarto hijo, en su embarazo, al Señor, y se dispuso a alabar al Señor y soltar esto que estorbaba en su corazón, el Señor se complació con Judas. Por eso vamos a conversar un poquitito de esta línea y de esta descendencia. Vamos, no sin antes, a orar ante esta porción. Señor, te damos gracias esta mañana porque usted quiere hablar a nuestras vidas. Sin duda, Señor, cuando nosotros inclinamos nuestro corazón a usted sale al encuentro de nosotros. Y este es nuestro viaje de retorno a ti, Señor. Nos desapegamos unos minutos de este mundo, le damos la espalda al mundo, Señor, para venir a tu presencia y recibir tu dirección. Derrama, Señor, esta mañana el pan nuestro de cada día a través de esta tu palabra, y edifica y alimentanos, Señor, con sabiduría. Gracias, Señor, como hijos la recibimos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, Judá es la porción que hoy día quiero que revisemos un minuto, un breve pasaje de la vida de Judá. Conociendo, ¿no es cierto?, que Judá había participado en una situación muy catastrófica en su familia, al estar juntos con sus hermanos, con una crisis familiar por celos, terminan vendiendo a uno de sus hermanos, que es José. Lo venden a mercaderes y sin duda es una tragedia para la familia porque esto destroza el corazón de su papá. Después de esta circunstancia, Judá se apartó de sus hermanos y se fue hacia Canaán, donde él ahí vio a un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, que sin duda era un hombre de riquezas, y vio a una mujer que era la hija de este varón y se casó con ella, ¿no es cierto? Él se había ido para allá con un amigo de él que se llamaba Ira, era un varón adulamita, es decir, de Adulam. Recordemos que también en la Biblia más adelante existe el concepto de la cueva de Adulam. Ya Jacob había vivido en ese contexto, era como su barrio. Entonces hay una historia de David que cuando él está huyendo de Saúl, cuando fue perseguido David por el rey de Israel de ese tiempo, él se oculta, ¿no es cierto?, en el barrio de este ascendiente de Judá. Esto es un poco de dato free de historia para que veamos cómo está conectada toda esta historia de familia, de una otra forma. Entonces, pero vamos a revisar que Judá, estando en esta tierra, se casa y hace su familia. Y el Señor le da 3 hijos en este contexto. Y hay una situación que él vive.
Veamos en el capítulo 38, en el versículo 24, su palabra dice así. Dice, sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar, tu nuera, ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacarla y sea quemada. Wow, sin duda una noticia que es aberrante, ¿no es cierto? ¿Cómo te sentirías tú si recibes esta noticia? Que tu nuera ha sido identificada que estaba fornicando y que a causa de ello está encinta, no de tus hijos. ¿Cómo te sentirías tú? ¿No es cierto? Yo creo que todos se sentirían con la misma inclinación que tuvo en su corazón Judá, sacarla y sea quemada. Pero sabes que yo esta mañana quiero invitarte a que no se apresure tu corazón. A pesar que esta puede ser nuestra inclinación natural, nosotros podemos airarnos, pero no debemos pecar. Nosotros debemos reconocer que hemos sido establecidos como varones, como sacerdotes de nuestras casas. El mismo rol que tenía Judá en esta historia. Él era el patriarca. Y a él le llega esta circunstancia de su familia, de su descendencia, y evidentemente él tiene que juzgar la situación. Y él, ¿qué es lo que hace? Declara inmediatamente lo que estaba establecido, sin duda por el orden de Dios. Recordemos que el pueblo de Dios había sido instruido generacionalmente de qué era lo que Dios demandaba de ellos. Y hay una ley ahí que opera que es la ley del levirato, ¿no es cierto? ¿Y qué decía esta ley del levirato? Era un matrimonio en el cual un hermano tenía que darle descendencia a su hermano fallecido a través de su esposa viuda. ¿Para qué? Para que siguiera la descendencia y siguiera la herencia que le correspondiera a este hermano cuando este hermano hubiese fallecido sin dejar hijos. ¿Y por qué menciono esto? Porque justamente esta nuera de la cual está haciendo juicio, Judá, que se llamaba Tamar, era su nuera, ella se había casado con su hijo primogénito que se llama Pero que también por nombre significa despierto, atento, vigilante, era sagaz, era como astuto, hizo lo malo ante el ojo del Señor. Y el Señor dice en su palabra que le quitó la vida. Por lo tanto, vamos reconociendo que desde estos tiempos ya está establecido la ley del Señor a través de su pueblo, Él también practicando su diseño de sus mandamientos. La paga del pecado es muerte. Y bueno, y por ley, Judá inmediatamente en su reacción establece lo que Dios tenía establecido, que era esta ley del liberato. Y le dice a su hijo, a su otro hijo, al segundo hijo que se llamaba Onán, le dice que se allegue a su cuñada para efectos de darle descendencia a su hermano y no se pierda su linaje. Y Onán, ¿qué hace? Él dice que en el versículo 9 dice, sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando llegaba la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Es decir, eyaculaba fuera de ella. Y esto desagradó a los ojos de Jehová. Desagradó lo que él hacía. Y a él también, dice su palabra, le quitó la vida ahí en el versículo 10. Y esto da muestra, ¿no es cierto?, de que el Señor tiene para la vida sexual una plenitud y un gozo, ¿no es cierto?, dentro del contexto que es el matrimonio. Dentro del matrimonio, la vida sexual, todo lo que ocurre ahí que es maravilloso y que nosotros encontramos plenitud de gozo en eso también, ¿no es cierto?, pero dentro del matrimonio es el único escenario que el Señor lo ve como santo. Y Él aquí rompe eso. Porque el propósito de acostarse con su esposa, dos motivos. Uno, no desobedecer a su papá y fingir en hipocresía. Y segundo, sin duda, también tener el placer de estar con una mujer.
Y en esto tenemos que tener mucho cuidado, porque nos damos cuenta que la perversión sexual, la inmoralidad sexual, siempre hace tropezar el corazón del hombre de Dios. Aquí ellos efectivamente estaban lejos de Dios. Aquí se muestra el contraste de las consecuencias de algo que se sentía víctima, se empieza a construir las causas que generan el efecto futuro, que empieza a declararse como víctima Judá de una circunstancia que le llega a oído de que su nuera había fornicado. Es decir, hermano, yo tengo que decirte que como cabeza nosotros de casa, como cabeza de familia, tenemos que saber que siempre vamos a ser protagonistas y muy pocas veces víctimas de las circunstancias que vive nuestra familia. Que el Señor nos dé sabiduría en esto. Empieza a leer los tiempos. Onán empieza a hacer lo malo y es desechado. Le quedaba su tercer hijo, que era Selá. Y el temor de Judá, de entregar a su tercer hijo a esta mujer, él cree que él también puede alcanzar la muerte. Y no cumple con las promesas que había detrás del mandato de Dios, que era cumplir este orden. Y esta nuera había sido extraditada o devuelta a la casa de su papá, de donde él la había sacado para hacerla parte de su familia. Hoy día él reniega de ella y la deja como viuda en la casa de su papá. Y en estas circunstancias pasan muchos días. Judá queda viudo y un día viajando también con este amigo que era adulamita a trasquilar sus ovejas a una ciudad que se llamaba Timnat, que significa porción abundante, es decir, él iba de negocio, iba a un tema de negocio, así su corazón iba sin duda movido. Su nuera es informada de que él está subiendo a ese lugar y a raíz de que no le había sido entregado el tercer hijo para ella poder estar en el orden, la línea de la bendición, deja sus vestiduras de viuda y se viste de ramera y se coloca a la orilla del camino en un lugar que se llama Enaim, que significa abrir los ojos. Y ella lo que provoca con su vestimenta y su actitud es abrir los ojos de Judá, y él al verla decide allegarse a ella y pacta con ella y le ofrece un cabrito que después le va a traer, le va a enviar, y ella toma ahí testimonio y le pide tres cosas que son significativas. Le pide que le deje como testimonio mientras le trae el cabrito, le pide que le deje su bastón, ¿no es cierto? Le pide que le deje su sello, que es su anillo, y que le deje su cordón, que es una vestidura que le sujeta todo el resto de su ropa. Entonces ella pide estos tres testimonios, Judá se los entrega, tiene intimidad con ella, la trata como ramera y se va Judá. Después manda a pagar esto y ella ya no estaba, ella vuelve a su casa, se viste de viuda. Y pasa el tiempo y ocurre que se ve que su nuera, que estaba resguardada en teoría en la casa de su papá, es detectada que está embarazada. Y él hace esta declaración, ¿no es cierto? Y le dice, hijo, de sacarla y sea quemada. Pero ella, cuando le sacaban, envió decir a su suegro que del varón que era el padre de sus hijos eran las pertenencias que ella tenía, y se las entregó sin declarar en lo íntimo que era él, sino que solamente mandó estos testimonios para que él pudiese reconocer de quién era su hijo. Y aquí que es confrontado el corazón de Judá. Entonces, en el capítulo 25 ella también dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá lo reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Sela, mi hijo. Y nunca más la conoció, nunca más se acostó con ella. Y ella, ¿qué permite con esta determinación, exponiendo hasta su vida, hasta la muerte? Es hacer volver al camino la descendencia que le había sido prometida. Mire,
Hay veces que nosotros vamos a ser, y nuestra familia va a recibir un juicio inmediato por nuestras emociones. Pero veamos cuál es el mensaje que hay detrás. ¿Qué es lo que nos quieren decir? No nos apresuremos a quemar en nuestro corazón, en la hoguera del menosprecio, a aquellos que a lo mejor están levantando su mano en nuestra casa, diciendo, papito, esposo, prefiero el castigo más que el olvido. Que el Señor hable a nuestras vidas, a nuestros corazones, y nos dispongamos para reconocer que realmente nosotros a veces con nuestra forma de ser, con la cultura, con la forma de vivir, hemos provocado que otros estén dispuestos a ser quemados y a ser menospreciados, hasta castigados en lo físico, por ser llamados hijos de Dios. Esto no está bien. No está bien que algunos estén dispuestos a sufrir este nivel de sacrificios por ser llamados hijos de Dios. Nosotros tenemos que hacer y construir el contexto para llevar de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria a los que viajan juntos con nosotros. Que Dios siga hablando después de esta reflexión a nuestras vidas y podamos ser sabios. Dios te bendiga. Soy el hermano Alexis Burgos, y que esta reflexión te lleve a seguir escudriñando qué siguió pasando ahí. Amén. Buenos días.